por primera vez recogía el guante, de tal manera que tenemos el movimiento de desescalada una vez que le han interrumpido a Biden. Vamos a ver cuánta fuerza tiene Biden sobre Netanyahu, de lo que hay serias dudas, para conseguir esto. Biden interrumpido por una señora del público que le insta a respaldar el alto el fuego en el conflicto de Oriente Próximo. Biden, en palabras textuales, le contesta desde el atril: creo que necesitamos una pausa. La pausa, la pausa, la pausa, la pausa y la pausa. La pausa en los mercados, la pausa en el conflicto de Oriente Medio, la pausa ahora mismo en la geopolítica, la pausa en la cabeza del inversor. Añade, una pausa significa dar tiempo para sacar a los prisioneros, a los rehenes. De tal manera que Blinken, que dijo no puede haber espacio para la pausa, ahora para un alto al fuego más o menos extenso, ahora Biden recoge el guante de esta señora que desde el público le ha pedido hay que hacer una pausa por cuestiones humanitarias, y no solo eso, sino que sacó también pecho de que ese movimiento de entrada de ayuda humanitaria fue por su visita, fue por su movimiento. Y en ese entorno, Biden, protagonista, añade que comprendía, dice, la emoción que suscitaba el conflicto en todos los bandos y que, decía en palabras textuales, esto es increíblemente complicado para los israelíes, pero también es increíblemente complicado para el mundo musulmán. He apoyado una solución de dos estados, lo he hecho desde el principio. De tal manera que ahora sí empieza a emerger la opción de la pausa, de la pausa, de la pausa y de la pausa, como elemento fundamental de lo que está sucediendo en la fotografía general que mira el inversor. Vamos a ver este gráfico del petróleo alrededor de cómo la pausa está jugando el elemento fundamental en las últimas horas, como el no escalada final también mostraba el movimiento de no terminar de escalar el precio del petróleo. Vamos a ver este gráfico de Bloomberg alrededor del precio del petróleo, en el que se ve cómo hay una campana de Gauss, en el que se marca por qué ahora mismo no está sucediendo un movimiento hasta los 100, 105, 110. Gráfico de un artículo que deben leer de Javier Blas esta mañana, en el que explica de manera perfecta por qué los comerciantes del petróleo no están asustados, no están nerviosos, no se están poniendo nerviosos en este entorno. Y ayer Biden les dio la razón. No vamos a una escalada, todo parece indicar. Vamos a un movimiento de pausa para ver cómo se puede configurar el entorno de Oriente Medio. Y luego hablaremos de la ruta de la seda, porque gran parte del conflicto de lo que está sucediendo entre Israel y Hamás empieza a tomar un color claro de dólar, dólar, dólar en el sentido económico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense por un lado en este gráfico, en el que los bajistas estamos viendo un gráfico de futuros, en el que en el inicio de la guerra, lo gris es el conflicto entre Hamás e Israel, refleja un movimiento de escalada muy importante en los precios de los futuros a meses vista, no del precio del contado del petróleo, donde los comerciantes aquí sí actúan en situación defensiva. Cuidado que el conflicto en Oriente Medio va a provocar X, una escalada, veremos cuál, pero me protejo. ¿Qué es lo que ha sucedido luego? Cada día que pasa en el que el conflicto no escala hacia una situación en la que el estrecho de Hormuz se seca, se para el petróleo, en ese escenario lo que estamos viendo es el movimiento de desescalada en el precio del petróleo. Estamos prácticamente igual en el precio del petróleo que antes de empezar el conflicto. ¿Por qué? Hay una segunda clave importante en lo que está sucediendo en el precio del petróleo. Se llama Irán. Y ustedes dirán, ¿Irán por qué? No, Irán, Estados Unidos. Oiga, Kamala Harris dijo de una manera muy clara que las sanciones no se iban a relajar, y las sanciones no se han relajado. Pero ¿cuánto petróleo ha sacado Irán desde el inicio del conflicto? Se está hablando en datos que ha dado ahora mismo la Autoridad de la Energía Internacional, que estaría sacando en torno de 3,4 millones de barriles diarios. ¿Dónde está la no relajación de las sanciones? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Las sanciones las ha dejado igual, pero la ejecución de las sanciones no las ha tocado tampoco hacia arriba. Es decir, aquí hay unas sanciones que si no ejecutamos, en el fondo no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está haciendo Irán? Coger petroyuanes como si no hubiera un mañana. Coger petrodólares como si no hubiera un mañana.
coger el dinero que le da esos 3,4 millones de barriles diarios de petróleo y no escalar el conflicto. De tal manera que lo que tenemos es bravuconadas, sobre todo de una persona en particular, el ministro de Exteriores de Irán, que sigue diciendo, esa es nuestra tierra, la de Gaza, y vamos a ir a nuestra tierra a defenderla y a sacar a Israel de allí. Y por otro lado tenemos una máquina tragaperras que se llama Irán, exportando petróleo, haciendo boom, 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 sin escalar el conflicto, sin reventar la situación económica del estrecho de Hormuz, y a unos comerciantes del petróleo, que estos son unas figuras descomunales, estos sí saben hacer negocio, que se ponen fuera a ver toda la fotografía y dicen, desescala el conflicto. No, porque sigue habiendo ataques de Hezbollah ahora en Yemen. Sí, pero Irán, de tal manera que la fotografía ahora mismo de los comerciantes, piensen una cosa, una guerra trata de eventos. Ha sucedido tal evento y ha cambiado la fotografía, ha sucedido tal evento y ha desescalado, ha sucedido tal evento y ha escalado. ¿Puede venir un evento? Por supuesto. Pero la fotografía clave está alrededor de cómo el precio del petróleo nos marca que el conflicto no va a escalar, sino que el conflicto va a perpetuarse en el tiempo, como está sucediendo en la guerra de Ucrania, y por tanto el inversor dice, cisne negro que le veo pasando, pero que no se nos queda aquí, sino que le veo pasando por ahora. Ahora, ¿se puede dar la vuelta y volver? Lo que dicen los comerciantes del petróleo es que en este entorno debería relajarse todavía más la fotografía. ¿Cómo? En un entorno en el que Estados Unidos, que ha jugado a la diplomacia, Blinken ya está otra vez sobre el terreno, ayer estuvo con Bin Salman en Arabia Saudí, estaría mirando de qué manera no ahogar las cuentas de Irán con las sanciones, no ejecutando toda una gran cantidad de sanciones para dejar los ingresos de Irán en el mínimo. Y a partir de ahí, petróleo, petróleo y petróleo. Mientras el petróleo vea una fotografía, los comerciantes del petróleo, de que esto no escala, los futuros no van a volver a subir. Si escalara, y no es el movimiento que ha hecho hoy Biden alrededor de la pausa cuando le preguntaba a esa señora desde el público, sino que esa pausa le está dando la razón a los comerciantes del petróleo que han sabido ver antes que el resto del mercado, que el resto de inversores, que ahora mismo ha habido un calambrazo importante en el inicio, 7 de octubre, y ahora no está tan claro todo el movimiento de escalada. A partir de aquí nos surge una duda.